En esta tarde de hoy me acompañan Ana Paula Ávila. Buenas tardes. Y Ana Cejas, una invitada de la casa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Ay, muy agitada. Hemos tenido que correr. Pregunto por qué. Pero hemos llegado. Vaya misterio. Vaya misterio. Bueno, el día de hoy hemos preparado la parte 2 del programa que hiciste, Pauli, el viernes pasado sobre Ni Una Menos, y nosotros queremos seguir profundizando sobre esta problemática un poquito más allá, también teniendo en cuenta el marco del Día del Periodista, que fue el domingo pasado, el 7 de junio. Exactamente. Hay una frase de Mariano Moreno que sigue vigente, más de 200 años después de que la dijo, que dice que si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Y en el fondo nos recuerda algo fundamental, que una sociedad informada es una sociedad más libre. Por eso en el Día del Periodista, más que celebrar una profesión, vale la pena pensar la responsabilidad del periodismo en la sociedad. Porque el periodismo no solo cuenta lo que pasa, sino que ayuda a construir la manera en la que entendemos la realidad. Y la tarea del periodista exige un compromiso, porque las palabras importan, los enfoques importan, incluso los silencios también. Vale la pena decir algo que a veces incomoda. Tener un micrófono no es símbolo de prestigio, es una responsabilidad. Comunicar no es sentarse frente a una cámara o un estudio y opinar de cualquier tema sin prepararse. Investigar, chequear datos y comprender el contexto forman parte necesaria del trabajo del periodista. Porque cuando hablamos sin información o repartimos prejuicios, no solo desinformamos, sino que también influimos en cómo las otras personas interpretan el mundo. Y esto se ve con más claridad cuando empezamos a hablar de violencia de género. Porque durante mucho tiempo los medios minimizaron, y aún lo siguen haciendo, estos hechos, poniendo en foco las decisiones de la víctima en lugar de las acciones del agresor. Y esas formas de contar también tienen consecuencias. Por eso creemos que contar es tomar posición, elegir las palabras con cuidado, informar con responsabilidad, y ofrecer contexto no es una cuestión de corrección política, es parte del compromiso ético de quienes tenemos la responsabilidad de comunicar y la posibilidad también de hacerlo. Entonces, con esta idea es que queremos abrir el programa de hoy y seguir reflexionando sobre cómo los medios construyen sentidos y sobre el papel que el periodismo puede tener en una sociedad más justa e informada. ¿Alguna vez, chicas, sintieron que alguna noticia estaba contada de una forma que condicionaba la manera en la que ustedes podían llegar a interpretarla? Sí, me parece que justamente, más que nada con el tema que nos toca hoy en día respecto a la violencia de género, creo que históricamente nos hemos acostumbrado en sí a que la violencia sea narrada de una forma casi podríamos decir morbosa, es decir, siempre relatos que enfaticen en los detalles, enfaticen en la vida personal de las víctimas, que lo que termina provocando es la revictimización cada vez que una noticia sale con respecto a un acto de violencia de género. Sí, incluso en el marco de esta última marcha de Ni Una Menos, volvemos a repensar el contexto en cómo nos comportamos los periodistas frente a los hechos de violencia extrema contra las mujeres, en el caso de estas últimas 3 chicas que fueron violentadas hasta la muerte, y cómo los medios abordaron esos casos, haciendo una total y completa revictimización de cada una de ellas. Bueno, en nuestro espacio hemos hecho en estas ocasiones estos análisis más lingüísticos de la elección de palabras, los adjetivos, simplemente quedándonos con los titulares, ni siquiera profundizando en la nota en sí, y con una primera visión podemos encontrar estos detalles donde ya nos están induciendo una manera de ver o de interpretar lo que pasó, de ver a la víctima. Incluso el no nombrarla como víctima es también una decisión política, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y no es nada nuevo pensar que los medios tienen narrativa. Y hemos hablado de la inexistencia de la objetividad. Nadie es objetivo, ningún medio lo es. Hay una bajada de línea siempre. Y ahí está lo interesante de qué decidimos escuchar y cómo lo escuchamos también. Porque no es lo mismo decir, bueno, me quedo con por ejemplo, ahora, tu editorial, y luego yo puedo simplemente escucharlo y nada más. Pero ahí lo interesante es decir, bueno, un paso más, analizarla, decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, como darse ese proceso que es para mí necesario, porque
en nuestro caso, porque bueno, somos comunicadores y vamos a replicarlo tarde o temprano, o vamos a negarlo, lo que sea, No, pero pero también se traducen en decisiones luego políticas. Sí, incluso también como consumidores por ahí, cuando se trata de consumir noticias que están relacionadas con la violencia de género, también problematizar desde dónde se está escribiendo esto, o desde dónde se está publicando, o quién está revictimizando, o quién está adjetivizando a esta mujer. Lo que a mí me llama mucho la atención de esto es que por ahí uno, quizás como en las prácticas de que uno aprendió desde chico a cómo informarse, cree que con conseguir, o por así decirlo, tener una adherencia política a un medio que consuma ya está. Y lo que creo yo que pasa en este último tiempo es que la forma en la que tiene de producirse la información, que es totalmente masiva y como busca todo el tiempo llamar la atención y captar el enojo, la desilusión, la bronca de la gente, termina siendo que no importa el medio que consumás, todos tienen el mismo método, que es justamente esto, generar emociones que son fuertes, que son angustiantes, para engancharte en esa misma lógica de consumo de la información. Claro, sí, pero también, o sea, es cierto y hay que tener mucho cuidado en eso, porque en esa misma emocionalidad es a partir de la cual se construyen los sentidos que nosotros representamos en la sociedad misma, porque si de repente a través del enojo, de la ira, de la bronca, consumimos noticias que revictimizan a la mujer y bueno, de alguna manera en nuestro día a día o en nuestra práctica cotidiana vamos a seguir construyendo una sociedad machista y patriarcal que siga propiciando o siga de alguna manera aprobando estos actos de violencia de manera implícita a través de las palabras que usamos. Sí. Y ahí pongo algún asterisco o un entre paréntesis si querés, de a veces algunos medios utilizan esta táctica de enojo porque saben que la gente va a caer. Tal cual. De poner el peor titular que se te ocurra, al igual que, no sé, la peor fotografía o hacer énfasis en un detalle que sabe que a la audiencia le va a molestar. Sí. Y eso se va a traducir en comentarios, se va a traducir en veces que la gente lo compartió para quejarse diciendo, mirá lo que puso este medio, mirá. Y lamentablemente así funciona el algoritmo y así funciona, no rinde tanto la parte de la calidad de decir qué buena cobertura tuvo este medio, sino las veces que se compartió aparte de ese enojo. O qué tantos detalles tienen ellos que tal vez los otros no tengan, o qué tan escandalizantes son las palabras que usan que a comparación de los otros. Entonces de repente tal vez las historias o las vivencias de muchas mujeres violentadas terminan siendo cuestiones meras de marketing o de rating en términos de medios, lo cual es peligroso porque se convierte la historia de vida de una persona en un negocio, y no solo eso, sino que termina repercutiendo en cómo nosotros nos presentamos a la sociedad, cómo nosotros vamos a construir la sociedad que queremos. Tal cual. Y en eso también me llama un poco la atención cómo se crea esto, el ejemplo de víctima o de la víctima perfecta, porque en sí cuando uno consume una noticia en general en los medios terminan siendo muchas veces el desarmar el camino y ver en qué momento esa víctima fue culpable de algo. Entonces, siempre lo que se termina haciendo es justamente una disección pública que la consume la familia de la víctima, que la consume todo su entorno, en la que toda la sociedad va a decidir si esa víctima es una buena víctima, una verdadera víctima, si lo merecía o no lo merecía, porque tiene que ver si era menor de edad y tomaba, si salía, cómo se vestía. Entonces, cómo se termina dando como, bueno, que la sociedad decida, pero que la sociedad decida de acuerdo a esta información que nosotros le proporcionamos sobre la víctima. Total. Hay algo muy lindo que creo, que estuvo muy bueno, que pasó en este último, en el marco de esta última marcha de Ni Una Menos, que seguro en el siguiente bloque nos puede contar mejor Melina, que es que se cambió la perspectiva un poco de cómo pensábamos cada 31 horas muere una mujer. No, cada 31 horas un varón argentino se convierte en asesino. Y ahí ya cambiamos el foco desde donde pensamos el problema y empezamos a ver, deshilar tal vez esta problemática desde otra perspectiva y pensarla desde otra perspectiva. Tal vez nosotras nunca nos habíamos dado cuenta en decir cada 31 horas muere una mujer. No, cada 31 horas un hombre mata a una mujer. Bueno, también está esta frase de todos tenemos una amiga que sufrió violencia o que fue violada, pero nadie es amigo de un violador.
Tal cual. De repente, mi amigo no es. Claro. Es más sencillo ignorarlo, invisibilizarlo. También pensaba en algo que se charló en el programa pasado con Gabriela Lucero de la imagen de si tenemos la víctima, tenemos al victimario, justamente, de que se tiende a ser lejana, como esto de bestializarla, Sí, tal cual. de darle ciertas características de no es un hombre, Claro. es alguien muy específico, Claro, alguien apartado, que no nos dimos alguien que cuenta estaba, que era monstruoso. entre comillas, Sí, sí. enfermo, no estaba en sus cabales, como el proverbio lejano también es problemático. Sí. Porque, nuevamente, me remito al programa pasado, la mayoría, lamentablemente, de los abusos y de las violencias físicas y verbales suceden en el seno del hogar. Tal cual. Entonces, Sí, entonces hay que empezar a problematizar tal vez las cosas desde ahí y ver cuáles son las formas en las que los medios presentan esto. Entonces contanos, Anita, ¿qué es lo que nos has preparado en torno a eso hoy? Yo lo que les quería comentar un poquito era sobre el trabajo de Rita Segato de Contrapedagogías de la Crueldad. Ella lo que relata justamente es que existe una pedagogía de la crueldad, es decir, una manera en la que todos aprendemos a normalizar los actos de crueldad, la no empatía, el distanciamiento. Y lo que a mí me parece interesante de su trabajo es que ella no entiende la violencia machista como algo, es justamente como esto, como una excepcionalidad, como algo que se produce en determinados seres o que se produce solo en la relación de hombres y mujeres, sino que la violencia se produce en todos los ámbitos. Atraviesa la sociedad. Digamos, Exactamente, es decir, la violencia es necesaria en el ámbito económico, es necesaria en la cultura, es parte de la cultura, y entiende que, bueno, no es que si no hay una manera de abolir la violencia machista, sino cuestionamos la violencia que en general regula nuestra sociedad. Entonces ella lo que hace es justamente dar como unas 4 propuestas para hacer justamente esta contrapedagogía de la crueldad, que yo lo traje principalmente porque como nosotros entramos como en una vorágine, por así decirlo, cuando consumimos información en la que creemos que no hay nada para hacer o que está todo perdido, porque es básicamente la angustia que a cualquiera se le genera. Entonces me llamaba la atención, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Que no sea solo decirlo, bueno, los medios tienen que cambiar, sino que el que también tiene que cambiar junto con los medios es el consumidor. Entonces, una de estas primeras patitas, por así decirlo, estos primeros pasos, tiene que ver justamente con esto, con, primero que nada, cuestionar el poder y el patriarcado entendido también no como un sistema social, sino también como un sistema económico que justifica las violencias y que justifica, por un lado, la supremacía de un sujeto, que en este caso es el hombre, por encima del otro, que en general es una mujer, y los niños. Entonces, así, cuando cuestionamos el poder, tenemos que cuestionar la crueldad, la baja empatía, el distanciamiento, la universalidad. Por otro lado, también lo que ella dice es seguir con esta actuación que ha tenido históricamente la mujer, que es construir lugares de comunidad. Es decir, yo no conozco ninguna sola mujer que ande sola en la vida. Siempre no es solo el grupo de amigas, sino trabajar en una cooperativa. Creo que, no sé, todos tenemos familia, abuelas que históricamente han estado en lugares que buscan la comunidad, que crean la comunidad y que son... Y que la sostienen también. Exactamente, porque al fin y al cabo, y esto también tiene que ver con cuestionar el patriarcado en sí, tiene que ver con las formas de cuidado, que también es algo que está en crisis en la actualidad, que es sostenido por las mujeres. Entonces, cuando las mujeres ya no pueden más, no hay nadie que las suplante, porque siempre han sido las abuelas, las madres, las hermanas. Entonces, lo que Rita Segato dice, bueno, hay que seguir construyendo este régimen de comunidad, pero que sea colectivo, que sea cultivado colectivamente. Y por otro lado, y esto es lo que a mí me llama más la atención, que también creo que tiene que ver un poco con lo que ha pasado últimamente, que es una observación que yo hago, pero que no sé si ustedes la compartan, que tiene que ver con que en este último Ni Una Menos, uno de los cuestionamientos ha sido dirigido particularmente hacia los hombres. Es una manera de decir, nosotras ya hicimos lo nuestro, como les toca a ustedes, claro, cuestionar, sí, bueno, no puede ser que nadie tenga un amigo violento, no puede ser que todos sus amigos sean santos, no puede ser que no reconozcan que esto pasa. Exactamente, como si no los tocara. Por ahí, cuando hablábamos con esto con algunos amigos varones, se problematizaban al darse cuenta de
qué sé yo, de repente se enteran de una situación de violencia o lo que sea de alguna amiga y dice, nunca pensé que esto fuera tan problemático hasta que me tocó vivirlo con ella. Y vos decís, qué loco que hayan pasado más de 10 años y recién a partir de un caso uno pueda reaccionar. Entonces por ahí está tan bueno o pensarlo en qué tienen que hacer ellos también. Porque cuando decimos puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, puede ser tu abuela, puede ser tu hija, no te estamos mintiendo, no es un chiste. Bueno, hace poco sucedió esto de que un youtuber que visitó la India, que cuestionaba justamente la violencia que sufrían las mujeres allá, el acoso callejero, se disfrazó de mujer para probar que no sufrían acoso y que era algo exagerado. Y bueno, lo que sucedió fue que fue perseguido se disfrazó él de mujer y de mujer embarazada. Fue ahí con su panza, qué sé yo, se puso todo, o sea, se luqueó. Y no llegó a tocar, no llegó al lugar que él quería y fue acosado cada segundo. O sea, todo esto grabado, todo quedó registrado. Y él dijo, la verdad que fue el peor día de mi vida. Y un día como mujer. Un día como mujer y supuestamente era como para probar que era algo exagerado, estas movilizaciones que se estaban haciendo. Y bueno, justamente, o sea, por la vivencia propia o por el caso de un vínculo cercano es cuando lamentablemente muchas personas entienden la gravedad del asunto. Tal cual. Y en esto también tiene que ver un poco esto que también dice Rita Segato, que es entender también a los hombres como víctimas de la masculinidad. O sea, ha llegado a un punto en el que tampoco es entenderlos tanto víctimas, no como nosotras, porque quizás ellos no llegan al extremo de morir a manos de otro, pero sí que también hay que considerar un extremo que capaz es muy duro decirlo, pero es un sistema que también crea asesinos, entonces es igual de grave en cierto sentido. Entonces lo que acá dice Rita Segato es algo que a mí me suena como muy compasivo, por así decirlo, que es justamente esto de que la iniciación en la masculinidad es un tránsito que se vive en general en la infancia y que es muy violento y que en general se produce en el seno de las familias. Y se lo producen a todos los varones. Y son con acciones mínimas, así como a nosotras nos ha pasado, como que nos insertan ideas de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de cómo nos vestimos. Que la cocinita, que los bebés, etcétera. Y que son cosas mínimas que te quedan en la cabeza. A los hombres también les pasa. Y lo que ella rescata es justamente esto de que hay muchos hombres que se están retirando de a poco del pacto corporativo de la masculinidad y que lo están haciendo por ellos como siempre debió ser, no por las mujeres. Justamente porque no es algo que nos deban a nosotros, sino que se deben a sí mismos. Y entonces también como por ahí sacar a la luz la vulnerabilidad que también tienen y que deben tener los hombres si es que en algún momento queremos que esto cambie. Y bueno, finalmente ella lo que hace referencia es a un supuesto que es que según ella existen 2 proyectos históricos en curso en el planeta, que uno tiene que ver con aquel que busca la felicidad a través de las cosas y otro que busca la felicidad a través de los vínculos. Okay. Entonces ella lo que habla es como una especie de disputa entre estos dos y decir, bueno, hay cosas gestándose y cosas sucediendo, entonces, ¿qué va a decidir el ser humano? Si seguir justamente por esta vía en la que individualista, en la que nos comprendemos a nosotros mismos como un uno, que no vive en comunidad y que nada de las cosas le afectan, o como alguien que tiene y que necesita los lazos comunitarios para vivir, y que esto también lo comprende como algo implicado en la violencia machista. Bien. Sí, de repente pensarnos, el mismo sistema te va llevando a la individualización, entonces hay que repensar hacia dónde estamos llegando, hacia dónde queremos ir. Y no, la verdad que es muy interesante lo que has planteado estas 2 vías y pienso si no hay un punto medio también. Tal cual. Sí, sí. Pero bueno, muchas discusiones. Muchas discusiones que nos sirven para un programa más. Te damos muchas gracias, Ana, por tu pequeña columna y colaboración, por siempre estar a disposición. Gracias, amiga. En el siguiente bloque vamos a hablar con Melina Barbieri, docente de historia y militante del colectivo de Ni Una Menos, donde nos acompañó el programa pasado y nos va a seguir contando y vamos a seguir profundizando sobre esta problemática que nos atañe a todos, no solo a las mujeres, sino también a los varones dentro de este sistema. Así que vamos a la tanda y enseguida seguimos.